Hombre, aproximadamente hay entre 11 y 14 ictus al día en toda la región, ¿no? Con lo cual, claro, tendríamos que conseguir poder tratar a toda esa gente, ¿no? Tenemos unos sistemas de software basados en inteligencia artificial, en los cuales te pueden decir exactamente qué vaso es el que está ocluido el cerebro, que esa información ya la tenemos, pero el software la llevaría también añadida, y sobre todo lo que añade a lo que tenemos es que te puede decir cuánto es el volumen del tejido que todavía podría ser salvable. Pues Ana, para los que nos están escuchando, sabemos que, como tú dices, ¿no? Te interesaste mucho, ¿no? Por la neurología cerebrovascular, todo lo que son los problemas vasculares, ¿no? En el cerebro. ¿Cómo podríamos explicarle a la población que nos escucha? Porque los profesionales, la mayoría lo saben, pero pues si nos está escuchando alguien que ahora mismo dice, bueno, yo me lío un poco con lo que es un ictus, una IT, un accidente isquémico transitorio, una hemorragia cerebral, ¿cómo podemos definir ese ictus y qué signos o síntomas son los que una persona tiene que ponerse, ¿no?, en alerta y acudir a un servicio de urgencia cuando se note determinados signos o síntomas precoces? Bueno, porque el ictus está relacionado con, como pasa con, igual que con las enfermedades del corazón, del infarto miocardio, está relacionado con una enfermedad princeps, que es, por eso es muy frecuente, porque en nuestro mundo, en este mundo occidental, la arteriosclerosis es una enfermedad que es muy frecuente, ¿no? La arteriosclerosis significa que las arterias de nuestro organismo se llenan de una capa de grasa, y eso hace que se pueda desprender esa grasa y formarse trombos dentro de los vasos, y que luego esos vasos sean más rígidos y menos flexibles, con lo cual tienen más capacidad para romperse, ¿vale? Entonces, concretamente en el cerebro, la arteriosclerosis puede producir que un trombo se desprenda, porque esa grasa de la pared se desprende, y entonces al desprenderse ese trombo, que bien puede ser porque se desprende de una placa que está en un vaso de los que va al cerebro, o porque se produce un émbolo en el corazón, que también es una causa frecuente, cualquiera de las dos cosas, el trombo desprendido o el émbolo, va por la circulación del cuerpo hacia el cerebro y bloquea un vaso. Al bloquear un vaso se produce una pérdida de riego sanguíneo en todas las arterias de las que ese vaso depende, y entonces las neuronas se mueren. Esa muerte neuronal es un proceso, no ocurre en un minuto, sino que las neuronas que están más cerca del vaso a lo mejor se mueren en 2 o 3 minutos, las que están un poquito más lejos es como que se va extendiendo una ola, ¿no? Y entonces se supone que entre 6 y 8 horas la mayoría de esas neuronas, dependiente de esa circulación que se ha trombosado o que se ha ocluido, acabarían muriéndose. Esa muerte neuronal produce una pérdida de función, ¿vale? En el caso de la hemorragia, que es la misma enfermedad, lo que ocurre es que en lugar de producirse un trombo, se rompe un vaso. Entonces esa rotura del vaso produce una hemorragia cerebral que tiene el mismo efecto. Al romperse el vaso, las neuronas dejan de tener circulación sanguínea y también se produce una muerte neuronal, ¿no? En el caso del ictus isquémico, que es lo único que podemos tratar hoy en día, lo que hacemos es quitar el trombo, ¿vale? Los cardiólogos llevaban mucho tiempo quitándolos hasta que nosotros encontramos la manera de poder hacer eso en el cerebro sin que produciera un aumento de la hemorragia, porque todos estos tratamientos que se utilizan para quitar trombos aumentan el riesgo hemorrágico. Y finalmente se encontró la manera de hacerlo, ¿no? Utilizando una dosis determinada, un tiempo determinado, etc. Entonces, a partir de ese momento hay que explicarle a la población, ¿no?, que como todos estos, el que tú llegues y puedas quitar el trombo y puedas salvar neuronas va a depender del tiempo que esas neuronas están bajo el influjo de lo que se llama isquemia, que es esa pérdida de riego sanguíneo. Entonces es muy importante que tú llegues lo antes posible. Si tú consigues llegar a diluir o a quitar ese trombo en 1 hora, el resultado final de neuronas muertas obviamente va a ser menor que si consigues llegar en 4 horas, ¿de acuerdo? Se morirán más neuronas si llegas en 4 horas que si llegas en 1 hora. Con lo cual esa es la explicación de por qué tienes que llegar muy pronto. ¿Qué trabajo necesitamos que haga el enfermo? Necesitamos el trabajo de que reconozca los síntomas, ¿no? Entonces, la aparición de cualquier alteración brusca, porque el ictus viene de una palabra griega que significa golpe, y siempre viene determinado por la brusquedad. La aparición de una manera brusca, de una alteración del lenguaje, de una debilidad en un hemicuerpo, bien sea el derecho o el izquierdo, de una alteración de la sensibilidad en un hemicuerpo, bien sea el izquierdo o el derecho, de un mareo, una sensación de inestabilidad brusca, y de una alteración de la visión de manera brusca, todos esos son síntomas de neuronas que se pueden estar muriendo. Entonces, la aparición brusca de cualquiera de esos síntomas hace que
tú deberías llamar al 112. Al 112 deberías explicarle que tienes síntomas bruscos que crees que son coincidentes con un ictus, y el 112 te hará una serie de preguntas, y si la persona que coge el teléfono, que hace el triaje, considera que eso puede ser compatible con un ictus, mandará a un 061 que lo manda de manera urgente. El 061 llegará al hogar y nuestros compañeros médicos y enfermeros de la ambulancia determinarán si les parece que los síntomas pueden ser un ictus. En ese momento llamarán al neurólogo, bien al de Cartagena o al de La Risaca, se pondrán en contacto con él, y si los dos están de acuerdo en que eso puede ser un ictus, activarán lo que nosotros llamamos código ictus. Y entonces a partir de ese momento se hace un traslado hiperurgente al lugar, y el neurólogo te estará esperando en la puerta de urgencias y ya pondrá en marcha toda la cadena intrahospitalaria para conseguir llegar al diagnóstico lo antes posible. Por eso es importante, ¿vale? Es importante la identificación precoz de los síntomas, ¿no? Aquí vale más equivocarse que pecar de esto. Es decir, tú puedes llamar 100 veces al 112, los 112, y los que hacen triaje y los de 061 están muy entrenados en esto y saben claramente diferenciar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, además, cualquiera de nosotros que trabajamos en esto, ante la duda, siempre llevaremos al paciente al hospital y probaremos o veremos que no tiene un ictus antes de decir que no, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos que esos pacientes lleguen lo antes posible, ¿no? Y que se identifiquen los síntomas lo antes posible. Pues fenomenal, porque yo creo que ahora ya tenemos todos más claro lo que es un ictus, qué signos o síntomas, como tú dices, bruscos, se puede notar una persona que en ese momento diga, aquí está pasando algo, esto no es lo normal, el dolor de cabeza normal, el mareo normal, y en ese caso es cuando al llamar tú lo comunicas y ya es como que se activa la cadena. Sí, es una cadena. Va todo enlazado. El código ictus va todo enlazado. Entonces, el proyecto vuestro de teleictus sería lo que nos has contado, o abarca un poquito más. O sea, quiero decir, esa cadena se activa. Vale.